Sí, ahora Ahora sí. nos cuidamos. Bueno, siempre recomendamos los brazos arriba de la mesita. El micrófono que les dé medio de frente. Hay buen micrófono, así que hay que ponérselo muy cerca, no es necesario. El 18 de septiembre y se escuchará los días jueves a las 19 horas. Son solo 4 encuentros, dos sobre cada uno. En fin, fue un buen encuentro con tu hermano. Las barrancas de Belgrano. Sí, estaba súper contento. Igual le dio, Ah, no, él, pero él es tremendo, tremendo. Y dice, ¿te puedo dar una crítica? Y empezó y arrancó. Y arrancó. Sí, sí, El famoso va con onda y... Pero es todo por televisión él. No hace falta recurrir a la inteligencia En su artificial. momento militó, pero después en la facultad, pero después no. Es con Santola. Elegimos ser diferentes, porque elegimos ser ceros. En Radio Tremendo, Sónica tremendo. Se va a poner contento y lo recordás. Sí, como Radio Sónica, la radio Me llamó, me dijo, yo le conté. al ratito me No, contó. pero estaba súper contento. Estaba terminando un evento de K-pop, ¿viste? Una juntada multifandom. Muy buena. Están full eso. Estamos trabajando en eso. Es ahí, es por ahí. Y sí. No, muy bueno. Es por ahí. Es un público que no dilema. Dale. Bueno, ahí llegamos. Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Panorama Político Palermo Online. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Alejandro, buenas tardes a todos. Bueno, muy buenas tardes a todos también. Muchas gracias al equipo que nos acompaña, a Pablo Santesteban, a Sofía Recián. Muchas gracias a Matías, el operador técnico de la radio. Estamos transmitiendo desde Radio Sónica y muchas gracias a los invitados que tenemos hoy. Hoy es un día casi de compañeros. Exactamente. Hay una ideología hoy predominante en la Y sí, porque sala. veníamos con muchos invitados muy del PRO, de la derecha, del centro, pero ahora podemos hablar de peronismo. Bueno, vamos con eso. Hoy nos está visitando y muchas gracias Pablo Salinas por acompañarnos. Pablo es analista político, ha tenido también experiencia en la función pública. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Cómo le va? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Un placer compartir la mesa con todos ustedes. Bien, todo bien, ahí, analizando lo que nos pasa, Bien. minuto a minuto, te digo. Bien, ahora vamos ahí. Y también nos acompaña Alejandro Kim, abogado, ex dirigente de la Asociación de Empresarios, La Cámara Empresarial. Del- Ex vicepresidente. ex vicepresidente de la Cámara de Empresarios Argentino-Coreanos. Coreanos en la Argentina. Te la compliqué, Ale. No, está bien, porque no lo memoricé como corresponde. Igual, un placer volver a estar acá. Muchas gracias. Con esa introducción, me parece, el operador nos tiene que recibir con la marcha, ¿no? ¿Dónde está el operador? No me lo influencies al ¿Cómo que no? operador. Nosotros tenemos que peronizar el mundo, dale, estamos para eso. Pero un placer estar acá de vuelta. Gracias. Y bueno, Pablo, ¿qué pasó esta semana? Porque el martes pasado estaba todo tranquilo económicamente, estábamos duró poco la luna de miel financiera. Hubo un tuit, calmaron al dólar, pero hoy el dólar es como la espada de Damocles, ¿no? En la Argentina. El dólar, el riesgo país, los bonos, los financieros fundamentalmente, que es una consecuencia de la economía, no es que, digo, es un mundo aparte. Para mí es muy raro lo que pasa y bueno, para eso tenemos a Pablo y a Alejandro para que nos cuenten qué es lo que está pasando. Y yo creo que va la primera pregunta para los dos. Después de tantos años, se sigue hablando de peronismo, antiperonismo. ¿Por qué Perón, Juan Domingo Perón y Eva Perón están tan presentes en la vida cotidiana de todos los argentinos? A ver, lo que se creó con el peronismo, porque tampoco se creó, sino que se materializó, es la argentinidad. Lo que nosotros tenemos es un movimiento en el cual hoy es un movimiento que hoy sigue siendo actual. Las políticas económicas que se vienen aplicando, por ejemplo, en Estados Unidos, vienen del peronismo, de la cantera del peronismo. Entonces, si vemos que el viejo, allá hace 70 años atrás,
creó este movimiento tan extraordinario que no somos ni de derecha ni de izquierda, somos la tercera posición. Ni yanquis ni marxistas, pero Decilo vos, exactamente. Entonces, en ese sentido, hoy estamos muy vigentes, más en un mundo tan convulsionado, en el cual hay un avance, como decís, de la derecha, pero de otro lado hay un avance también de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo lógico con sentido común? Es el peronismo. Entonces, como mencioné en la introducción, nosotros tenemos que peronizar al mundo. Mirá, ya arrancamos con Estados Unidos y están aplicando las políticas económicas que nuestro gobierno peronista han aplicado acá en la Argentina. Llamalo por defecto, llamalo, no sé si son virtudes o no, pero tuvieron que aplicar las medidas peronistas. Entonces, en ese sentido, la única solución que tiene en este mundo es el peronismo. Por eso seguimos hablando del peronismo. Sí, complemento, coincido, complemento que a Perón no solamente era un líder político importantísimo en nuestro país, sino que también fue un pensador, que eso está un poco menos visitado generalmente, ¿no? Cuando dice Perón se va al presidente y demás, o a las imágenes en la plaza y los discursos, pero hay toda una parte muy importante que es leerlo y entenderlo también, ¿no? Y hay una parte donde sí creo que falla el peronismo actual, que es el no haber interpretado el propio mandato. Hay libros donde Perón dice: esto es un cuerpo de doctrina que tiene que ser actualizado. Claro, más o menos dice eso. Bueno, nadie nunca recogió ese bastón de mariscal, si querés más de pensar, ese no fue recogido, y entonces estamos como a la cola de todo ese fenómeno. Lo que pasa es que también el peronismo tiene tanta vigencia porque todavía el siglo XX tiene mucho que explicar y decir, aún en el siglo XXI. Estamos ya entrándole fuerte a la tercera década del siglo XXI, pero todavía impacta. Ahora, lo que también tenemos que entender, que hay un montón de instituciones, además de movimientos políticos, que les costó mucho, les está costando mucho entender que cambió el calendario. Entonces, el efecto del año 2000, digo yo, ¿no? Entonces, así como la democracia tiene un montón de cuestionamientos en la actualidad, los movimientos políticos no se quedan en saga, y el peronismo, aún con un montón de elementos muy importantes, no encuentra en el cuerpo de dirigentes aquellos que lo puedan reinterpretar hacia el siglo XXI, en el medio de una revolución del mundo del trabajo, que es gran parte de la palanca por la que se materializa y nace el peronismo. Igual ahí, complementando un poco, es el único heredero. ¿Qué dijo Perón? Mi heredero es el pueblo. Entonces, lo que se trata de entender y lo que se quiso aplicar, tomando ideas del siglo XX, como has mencionado, en el siglo XXI. Entonces, la transformación, el trasvasamiento generacional que se está dando dentro del movimiento todavía está en discusión. Nosotros estamos discutiendo quién lleva el bastón de mariscal. Obviamente que todos tenemos el bastón de mariscal, pero quién va a liderar este cambio en el siglo XXI con un peronismo actualizado. Por eso somos un movimiento. No somos un movimiento estanco, somos un movimiento que está en continuo movimiento, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido es lo que vamos a ver en estos próximos años, en estas próximas semanas, días, la aparición de alguien que sintetice y pueda liderar nuestro movimiento. Así que hoy está en discusión eso. Bueno, como siempre decimos en Panorama Político, Palermo Online, buscamos reivindicar la política, entendiendo la política como aquella herramienta de transformación social, la de los partidos políticos, la de las instituciones. Más allá de que tal vez hoy la política o los partidos políticos no están pasando por su mejor momento en cuanto a representatividad, no nos imaginamos ni otro sistema ni otra manera de transformar la realidad que no sea a través de más y mejor política en todo caso. Por eso las primeras preguntas siempre tienen que ver con la persona. Nos gustaría, Pablo, que nos cuentes cómo fue que te iniciaste en el mundo de la política. Bueno, provengo de un hogar muy político. Mis padres tenían una militancia muy activa cuando yo era pequeño, y no en el peronismo, más en sectores de la izquierda, como de la izquierda, bien izquierda, sí. Pero siempre en mi casa se debatió muchísimo, y la realidad y etcétera. Una familia de clase media del conurbano bonaerense, y Ituzaingó, si me están escuchando les mando un beso. Y bueno, después como nos pasa a todos, ¿no? Cuando uno tiene la posibilidad, gracias a esta aspiración y de clase media, ¿no?, que es Argentina, de poder ir a una universidad, tuve esa enorme posibilidad. Es un momento de cambio, ¿no?, en muchos aspectos de las personas. Y en ese momento tuve un profesor muy querido por mí, Néstor Leniani, que era muy peronista, y que
Influyó. muchísimo, y a partir de ahí yo empiezo un camino complementado que también a corta edad, a los 20 y nada, conozco a una persona muy importante, un armador muy respetado y muy importante del peronismo, que es Juan Carlos Mazón, conocido como el Chueco Mazón, que tuve la dicha de trabajar con él, y bueno, obviamente ahí no solo, ahí tuve como el posgrado, por decirlo de algún modo, en donde yo también tuve la oportunidad a una corta edad de poder también interactuar con gobernadores, con intendentes, con concejales, con diputados, con senadores, sindicalistas y etcétera, y aprender todo lo que en la universidad no aprendés, porque es así. Entonces eso es un poco la práctica política. Y desde ahí, obviamente, muy vinculado siempre con el peronismo, y como se mencionó al principio, incluso tuve un paso por la gestión pública en el último gobierno peronista, de 2019 al 2022, acompañando a Martín Guzmán en el Ministerio de Economía. Bien. Bueno, Ale. Muy parecido a la historia de él, del compañero, pero bueno, yo vengo de una familia de inmigrantes. Sí. Mis padres llegaron a la Argentina en el 76, y al otro año, en el 77, es el año en el que nací, llegué a este mundo. Yo conocí un compañero de la facultad, que es más grande que yo, Jorgito, te mando un saludo, Jorge Feijó, y empecé a militar con él hace 25 años atrás. Hace 25 años atrás, dentro del peronismo, empezamos a militar. Mientras terminaba mi carrera, yo tenía un negocio de ropa, un local de ropa, mientras tenía mi actividad comercial, siempre militando los fines de semana y los días que podía. Él me mete en este mundo de la política, que hoy justamente estaba hablando con una persona, me decía, ¿seguís en política? Y sí, sarna con gusto no pica. Y porque todos te dicen, ¿para qué te metes en política? ¿Con qué necesidad te metes en política? Y uno lo hace por una cuestión de vocación. No es dinero, no es nada, no son títulos personales, es una cuestión de que a todos nos nace esto, de que coincido con lo que decís, Ale, que es la única herramienta de transformación de la realidad. Entonces arranco con eso, después tuve mi agrupación que se llamaba Comunidades, en el cual aglutinamos a diferentes colectividades radicadas en la ciudad de Buenos Aires. Exactamente éramos 46 colectividades que la verdad teníamos un buen laburo territorial acá en la ciudad. Después del 2015, después de que ganó Mauricio Macri la presidencia, mucho de ese armado desapareció. Ahí Guillote levanta la bandera, yo me voy a militar, y milité con Guillermo hasta hace poco, y manteniendo algo, Guillermo decía que él quería ser la llama del calefón que mantenga vivo el fuego del peronismo, cosa que logró durante muchos años. En mi caso, yo me sentí contenido dentro del armado de Guillermo. Después pasé por la gestión, tuve un cargo muy técnico. Yo estuve en la Secretaría Legal y Técnica, en el Boletín Oficial, hasta el 2003, y después Guillermo me ofrece la candidatura en el 2003, y en el 2023 y en el 2025, este año tuvimos esta elección que sacamos un poquito más de 2 puntos en la elección porteña. Y la discusión que nosotros teníamos era esto: volver a las fuentes, volver a hablar del peronismo, y no dejarnos llevar por una ideología o un frente electoral que no tenía ideología. ¿Qué es lo que le está pasando a los gobiernos o el rejunte político sin ideología? Se desarman. Y lo que a nosotros nos mantiene vivos es nuestra doctrina. Entonces, en ese sentido fue la batalla que dimos, en todo caso, la discusión que dimos en la arena política, y terminamos la elección muy conforme porque pudimos mantener encendida la llama del peronismo desde la ciudad de Buenos Aires. Lo que no se entendió mucho para el electorado es por qué el peronismo elige a Santoro, un militante radical peronizado, que está bien, pero el peronismo hace rato que no lleva candidatos netamente 100% peronistas. Bueno, esa es la discusión que nosotros damos, y lo damos internamente. Antes estábamos en Frente para la Victoria, dimos esas discusiones internamente y no tuvimos lugar. Entonces, lo que fue preponderando, si querés, en el frente, eran los candidatos de siempre. Lo milité mucho a Filmus, que es un gran compañero, pero era Filmus. Después de Filmus, ¿quién fue? Santoro.
en vez de haber un recambio y ofrecer una propuesta, si querés, más abarcativa, una propuesta bien clara hacia dónde queremos ir, lo que está pasando con Santoro, que le mando un saludo, no tengo nada personal con él, me lo cruzo, nos saludamos bien, pero el eslogan de su campaña, ¿qué nos decía? ¿Qué nos quedó a nosotros de la campaña de Santoro? Nada. Ganó con el peronismo él. Sí, pero criticando el peronismo. Criticando, pero yendo contra nuestra bandera, contra nuestros próceres, contra Evita, contra Perón. Y son ofensas que a nosotros los peronistas nos duelen. Más allá de eso, igual, en vez de discutir un proyecto de ciudad, ¿qué es lo que empezaba a hacer? Hablaba de cuestiones abstractas que no tenían nada que ver y no le llegaba nada si querés, al vecino. Entonces, esa era la discusión interna que nosotros teníamos. Me han ofrecido a mí integrar parte de la lista y en esas discusiones, primero discutamos hacia dónde queremos ir, qué modelo de ciudad queremos armar y después discutamos los cargos. Entonces, el ofrecimiento fue venir primero a los cargos y después vemos. Y la verdad, tuvimos experiencias, ahora estamos también teniendo una experiencia muy cruenta, muy dolorosa para el pueblo argentino con Javier Milei, en el cual no se discutió un modelo de país. Entonces, si no discutimos, si no tenemos esa discusión y nos ponemos colorados una sola vez, nos vamos a poner colorados muchas veces y la verdad es el fracaso de la política, porque hoy la política no está dando respuestas a las necesidades, porque muchas de las políticas hablan a un cierto sector de la política y no le hablan al pueblo en general, como así también viven en un microclima que no se dan cuenta dónde están los problemas reales. Entonces me parece que tenemos que tener una discusión profunda de la política hacia dónde queremos ir. Y es lo que nosotros estamos siendo testigos con el gobierno, tanto nacional como el gobierno de la ciudad. Pablo, un poco ir 2 años hacia atrás en el análisis político, ¿no? Llega una fuerza nueva, encabezada por Milei, y lo que se suponía hasta un tiempo atrás, que tal vez Juntos por el Cambio iba a enfrentar con buenas posibilidades a un desgastado Frente de Todos, una desgastada gestión del Frente de Todos, termina apareciendo un tercer actor que se mete en la segunda vuelta y finalmente gana la elección, con un mensaje absolutamente disruptivo a lo que se venía dando en términos políticos, con una campaña electoral en la cual dejó de ir a un montón de provincias donde ganó, y el sistema político, ¿por qué pensás que el sistema político permitió o le llegó por qué llega Milei a gozar del acompañamiento de la sociedad? ¿Qué tiene que ver esto con el sistema político que se venía dando hasta ese momento y que obviamente dejó de ser útil y implosionó con la llegada de Milei? En primer lugar, una lectura de esa campaña muy inteligente del humor social reinante, ¿no? Hubo algo que la gran parte de la clase dirigente dejó de hacer, que es no empatizar con tu representado, ¿no? Primero, quiero remarcar, y no quiero poner todo en manos de la comunicación, porque para mí es todo política, y la comunicación es un instrumento, ¿no? La comunicación es una herramienta tecnológica de la ciencia, que es otra. Ahora, eso fue muy inteligente. Lo segundo fue, dentro de esa lectura de clima, una promesa de reseteo, de alguna manera. O sea, se prendían motosierras en los actos. No había mucho lugar a la metáfora, ¿no? Era bastante claro, como cuando te chicanean te lo hago como en un dibujito. Bueno, fue 3D, fue literal. Sí. Entonces, había también gran parte de un mandato de contrato electoral hacia ese lugar. En la lectura de, creo yo, gran parte del electorado, que ahora es el que no está yendo probablemente a votar, en todo este año 4 de cada 10 en promedio no estaban concurriendo a votar, en donde, claro, es como, siempre uno cuando piensa que se trazan las líneas, uno cree que va a quedar del lado de los buenos, sí. Y todo el mundo pensaba que iba a estar del lado del mango de la motosierra, Claro. Y muchos estaban del lado del filo, Sí. y lamentablemente lo están, no lo digo burlonamente, pero eso también ocurrió, y apalancado en un sistema en crisis. Miren, déjenme poner un poco de datos para ilustrar. En este momento, ahora, en Argentina hay 729 partidos de distrito en todo el país. ¿Partidos políticos? Partidos políticos de distrito, o sea, los de la Ciudad de Buenos Aires, los de Catamarca, Chaco, sí, etc. hasta el último municipio. Y 48 partidos políticos de orden nacional. Aquellos que vos, 48. Sí. Aquellos que vos
usás en todo el territorio 5 nacional. distritos tenés, en 5 provincias. Con tenerlo en 5 distritos es partido de orden nacional. ¿Hay 48 ideas de país en Argentina? No, ya te digo que no. ¿Hay promedio 30 ideas para Catamarca, 30 para Tierra del Fuego, 30 para Córdoba? Tampoco. Entonces, a una pauperización muy pronunciada de la clase dirigente, que no proviene de Marte, sale de todos nosotros, o sea, son productos de la sociedad, le tenés que sumar unas reglas de juego institucionales que permitieron en los últimos 15 años, te diría yo, y lo acompaño con la ley de primarias que para mí rápidamente hay que modificar, que permitieron las aventuras electorales, los partidos flash, las candidaturas flash. Entonces, claro, ¿cómo no había pasto para que un emergente viniera con mucha inteligencia, vuelvo a decir, lee un humor social muy concreto y una promesa de reseteo que tuvo bastante apoyo hasta los últimos 3 meses, diría yo, Sí. en donde se terminó la herencia, se terminó la luna de miel se impuso la realidad y sigue sin alcanzar, y aquella promesa anticasta y de prácticas anticasta, como por ejemplo la corrupción, la vemos totalmente fuera de foco en el propio gobierno. Control. Y eso es donde termina de hacer el Big Bang de todo esto. Sí, igual todo lo que anunció que iba a hacer hizo lo contrario. Entonces, el descreimiento, yo tengo una teoría de que Milei es lo último de lo viejo. Ojalá. Esperemos que así sea, porque coincido con el compañero de que el desgaste político es tan grande y el pueblo ya no cree en los políticos, y con justa razón, porque la política, ¿qué es lo que hizo en estos años? ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué nos cambió a nosotros? ¿Mejoró nuestras vidas? Lo pregunto acá en la mesa. Y no mejoró. Argentina viene, si vamos a los números fríos, por ejemplo del 75, ¿verdad? Argentina en el 75 tenía 5% de desocupación, 5% de inflación y 5% de crecimiento. Sí. 5% de pobreza. Sí. Compararlo. Bueno, por eso mismo, entonces esta descomposición que estamos teniendo y la falta de reacción y falta de respuesta es el resultado de una persona que llegó y dijo, voy a cambiar todo. Cosa que no ocurrió. ¿Y con quién se rodeó? Con los mismos de siempre. Entonces, en ese sentido, me parece, por eso digo que es lo último de lo viejo. Porque ya el próximo gobierno, el próximo el signo político que nos gobierne, no va a tener este margen. No va a tener margen. Entonces, o si no cambia, no se adapta a la nueva realidad, también le va a pasar lo mismo. Entonces, me parece que tenemos que discutir la política en serio. Estamos en un momento que, si seguimos por este camino, podemos llegar a la nómina. Y la verdad que no estamos a mucho de eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hablar? ¿Qué es lo que tenemos que hacer en estas mesas, en los debates políticos? Es hacia dónde queremos ir. ¿Cuál es el proyecto a largo plazo? Pero un proyecto real. ¿Cómo queremos reindustrializar a la Argentina? Y no te digo reindustrializar es ocupar la capacidad ociosa de las industrias, sino ¿qué nuevas industrias vamos a crear? ¿Cómo vamos a comunicar? Y es parte de la política. ¿Qué medidas o qué plan económico vamos a tener? También viene de la política. ¿Cuáles van a ser nuestras relaciones internacionales? También viene de la política. Entonces, en ese sentido necesitamos una proyección y alguien que venga a ofrecer un programa y un proyecto de país creíble, y que no sean cuestiones electoralistas para ganar una elección, y tal vez si hay alguna verdad incómoda, que las diga también. Pero esa discusión la necesitamos como sociedad. Mira, esto pasa en el mundo. Yo lo de Milei lo veo muy atentamente. Ustedes saben, allá hace muchos años, en el 3 de diciembre del 2024, yo veo mucho la política coreana. Un presidente coreano que tenía minoría en las cámaras, había perdido una elección intermedia y él se la pasaba vetando leyes. Vetando, hasta que un momento presenta el presupuesto, no le aprueban el presupuesto. ¿Qué es lo que hace? Hace un golpe institucional. Él mismo manda a cerrar el Congreso, imponiendo el estado de sitio, prohíbe toda actividad política
en todos los rangos, nacional, provincial, municipal, como así también quiere mandar a cerrar los medios de comunicación. Duró lo que duró. Sí, porque es Pero una esta locura. película ya la vimos. ¿Y cómo surge esa crisis que empezó a venir? Porque estuvo 2 años y piquito gobernando, allá los mandatos son de 5, es por un hecho de corrupción. La esposa le descubre, la mujer, un hecho de corrupción. Cualquier similitud con lo que estamos viviendo es pura casualidad. Por la mujer de La hermana. de la hermana, la mujer hermana. Exactamente, exactamente. Entonces eso ocurrió. Es triste. Es triste claramente, pero si nosotros tenemos las alertas y esto ya ocurrió en el mundo, entonces nosotros tenemos que obrar en consecuencia y no ir detrás de la coyuntura. Porque hay gente, y hay compañeros y hay políticos que están detrás de la coyuntura. Me parece que tiene que haber un sector, dividir un sector, que pensemos hacia dónde queremos ir. ¿Qué modelo de país, qué modelo de nación queremos? Porque nosotros tenemos que tener en cuenta que somos una nación joven que todavía no está sólida como nación. La diferencia, vos politólogo sabés, la diferencia entre un país y una nación es abismal. Entonces esa conciencia de nación es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar desde la política. Ojalá que el pueblo apoye esto, que sepa hacia dónde queremos ir y qué es lo que venimos a proponer como una generación intermedia, ¿no? Llegamos a mitad del programa. Bueno, Vamos con los auspiciantes Dale. y volvemos en unos minutos. Muy importante los auspiciantes. Ahí está. Dura muy poquito igual. Sí, lo de Corea es terrible. Un paisero, No, fue además. fatal, aparte. Bueno, pero es lo mismo, ¿eh? terminó preso ese Está- muchacho, está preso. Está ahí, está ahí. Y Zelensky va ese mismo camino. Zelensky es otra cosa. Igual. Es muy raro lo de Zelensky. Zelensky ya está mandato cumplido, ¿viste? Pero no puede llamar a elecciones porque tiene una parte del territorio por los rusos, entonces si manda a elección sin esa provincia, está reconociendo, tiene un quilombo bárbaro Zelensky. Confíen en este programa. No hay que. Guía Sí, 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 Peluquería. sí. El De mejor locos. salón de belleza de Palermo se No, ubica eso en sí, pero Saladillo eso Ortiz también termina mal. 3674. Eso termina mal. Termina muy mal. Cuenta con los mejores profesionales y Para mí lo va a liquidar algún Viví la experiencia ex soldado misma. viene del frente recaliente Turnos con al todo lo que vivió y le va a pegar un tiro en la 11545458846. Oh, el departamento está. Imanes Magneto. Los Porque mejores jugaría más por comerciales por ahí, ¿no? entradas en Después sí, el vehículo. Porque le pasó eso a un general retirado que estuvo caminando por la calle y vino y le tiró un corchazo. Problemas en el Caminando. consorcio. Es decir, ya- Asesórate con el doctor Mariano Sí, no, no, Rexian bueno, y vivir una eso ya experiencia no va más. única de administración. No, no. Si quieren pegar. Llámalo al Ahí va. 1150361826. Bueno, Bueno, ahí volvemos luego de los auspiciantes que tenemos que agradecer Gracias. profundamente a Midas Peluquería, un salón de belleza espectacular en el barrio de Palermo, en Scalabrini Ortiz 3174. Los mejores profesionales, los mejores productos, Vamos ahí. los encontrás ahí. Imanes Magneto, imanes de todo tipo, imanes comerciales. También los podés encontrar y buscar en www.imanesmagneto.com.ar. Y también nos acompaña y nos apoya la administración de consorcios del doctor Mariano Rexian. exacto. Si tenés un problema con las expensas, no ves que los números no cierran, lo podés llamar y te va a arreglar la Problemas de medianera, Todo. problemas con los encargados o expensas altas del doctor. pone a raya todo edificio. Exactamente, así que bueno, muchas gracias a ellos por acompañarnos y bueno, hablábamos del surgimiento de una nueva fuerza, de Milei, también del sistema político, la implosión y la necesidad de que el sistema político, los partidos políticos generen alternativas superadoras a la actual, ¿no? Porque hoy, ¿qué está dando la sensación? Y que la gente dejó de acompañar un modelo y vota en contra de ese modelo, pero no que hubiera algo superador donde todo el mundo está entusiasmado en acompañar. Entonces es como que vamos alternando, votamos en contra de uno, votamos en contra de otro. Yo no siento que haya una verdadera autocrítica en la mayoría de los partidos políticos, sino más bien un análisis de coyuntura y ver cómo quedan mejores posicionados. Así que lo que propone Alejandro Kim, de generar un debate y demás, es importantísimo. Yo no sé si están dados los lugares y los espacios para dar esos debates, pero siempre está la urgencia también de la próxima elección y demás. ¿Qué decís vos, Pablo? Estoy muy de acuerdo
con lo que decía Alejandro y un poco algunas cosas ya están inventadas, ¿no? O sea, lo que hay que hacer es recuperar los partidos políticos, todos, ¿eh? Sí. Cada uno tiene mucho por delante, mucho por hacer. Creo que a mí no me parece que la institucionalidad, y menos aún en América Latina en general, explique solamente los fenómenos. Siempre hay fenómenos en América Latina, hay fenómenos parainstitucionales que son muy importantes, pero sí que definen reglas de juego. Y esto que hablamos hace un ratito, este festival de partidos políticos que tenemos en Argentina, la facilidad para crearlos, lo difícil que es cuando no funcionan, de establecer las caducidades de los partidos políticos, ha ido con el correr de las elecciones y de los años, como dirían los chicos hoy, como rompiendo el juguete, de alguna manera, de lo fundamental que es para la democracia, al menos en Argentina, que está a rango de constitución, que son los partidos políticos. Sí. Es el vehículo que no solamente tiene que servir para el momento electoral, tendría que ser una instancia de discusión. Lo voy a poner en un ejemplo muy concreto, y eso te lo contaba más por ahí, los padres o los abuelos. Cuando en un comité radical o en una unidad básica, ¿no? Allá lejos, en esa Argentina bipartidista, vos empezabas a militar, era en un local, en tu pueblo, en tu lugar, y en donde vos hacías el cursus honorum, desde cero hasta algo. Entonces, había como dos instancias fundamentales que como militante vos tenías. Una, el primer indicio de confianza y de crecimiento en la organización era cuando te daban la escoba y barrías la vereda. Y esto es real. Porque ¿qué pasa? ¿Qué tenés además de la escoba y barrer la vereda? La llave. Tenías la confianza de tener la llave del local. Y si seguías bien en ese cursus honorum, porque se empezaba bien desde abajo, a aprender lo que es la política, después te preguntaban si sabías hablar inglés para decir, bueno, entonces llevas mates. Llevas mate. ¿Qué te da el cebar mate? Además que tenías que saber cebar mate, ¿no? Fundamental, te podía dejar afuera. Estabas en todas las reuniones, estabas en todas las roscas. Y aprendías a escuchar, y se te ocurre abrir la boca salvo para preguntar si te gustaba el mate y punto. Sí. Pero, y después obviamente vos, si tenías la inteligencia suficiente y la vocación suficiente, ibas a seguir progresando. Lo quiero poner un ejemplo burdo, bien gráfico, porque eso se ha ido perdiendo con el correr de los años. Y yo creo que post 2001, donde empieza donde afortunadamente la democracia pudo resolver con democracia una profunda crisis institucional, empieza un proceso que no se corta de degradación de los partidos políticos, de la formación de los dirigentes políticos, en donde quizás alguien a corta edad se encontraba con un lugar de muchísimo poder para el que no estaba preparado, ni en términos ni partidarios, ni humanos, ni profesionales para hacerse cargo. Y entonces empezamos a encontrar atajos y empezamos a ver la fácil, lo hablo en general, porque le pasó a todos, en lo que es la actividad política. Y se empezó a degradar y a degradar todo cada vez más. Entonces, la pregunta para llegar a una conclusión es, en donde no volvamos a encontrar los canales de expresión agregados, y esto no es lo que a mí se me ocurrió, cómo lo domé, hasta que no salgamos de esa dinámica individualista y volvamos a algún factor agregado, vamos a tener problemas. Y el factor agregado de la democracia son los partidos políticos, no hay mucho que inventar. Sí. Proyecto colectivo. Y proyectos colectivos. Partido político, Exacto. proyecto colectivo. Eso es lo que se perdió. Pero bueno, tenemos que volver a eso. Y estamos acá en esta mesa, en panorama político, hablando de esto. Mira si esto no es el comienzo de algo. ¿Sí? Volviendo un poco a la ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la gestión de lo que fue en su momento Larreta, que le dejó la posta a el primo de Mauricio Macri? Al extranjero. De Vicente López. El extranjero, sí. A Jorge Macri, que lo que notan los porteños es que no resuelve los temas recontrabásicos: higiene urbana, alumbrado, lamparitas quemadas en la calle, en su momento se le escapaban los presos, como baches, los semáforos medio que no, algunos no están coordinados, pero son cosas de gestión. Entonces, ¿cómo tenemos que ver la gestión esta de este muchacho Jorge Macri, que lo único que hace es desalojar viviendas y hasta ahí llega?
Pasea con la esposa también. A ver, la ciudad es compleja, claramente. En estos 204 kilómetros cuadrados, la estructura que hoy tiene la ciudad de Buenos Aires es una estructura muy grande y uno tiene que estar, se tiene que dedicar. No es que esto como la ciudad de Buenos Aires y otras responsabilidades, no es que va por piloto automático. Me parece que subestimó mucho la responsabilidad de ser jefe de gobierno y estas consecuencias las estamos pagando todos los vecinos de acá. Con respecto a lo que mencionaste, también ahí te agrego la medicina, la salud, está muy desgastada. Yo en campaña, la verdad que me junté con mucha gente, muchos vecinos, y ahí me comentaron de la problemática que está teniendo, por ejemplo, en los hospitales públicos, que no te entregan medicación. Tenemos a enfermos oncológicos que no le dan ni siquiera los sedantes. Entonces, claramente es puro maquillaje, ni siquiera es maquillaje, porque yo tengo mis diferencias con Larreta, pero lo que sí le reconozco es que él caminaba. Resolvía las cosas por la mitad, pero las resolvía por la mitad. En la zona en la cual yo estaba, que es en Flores, en la zona comercial, no resolvía los problemas que tenían todos los comerciantes, que es una vidriera grande de la ciudad de Buenos Aires que genera muchos recursos. Y ahora sigue pasando lo mismo. Estamos viviendo en una desida totalmente abandonado. Fin de ciclo, fin de gestión, no se le ocurre ideas. Anunciaron, ¿se acuerdan? La línea F de Fantasma. Es todo electoral. Y no tenés una profundidad de gestión. Lo que mencionaste, suscribo al pie, porque está todo, es un desastre. Es a la vista, no es que hay que andar buscando no, es un temas desastre, muy complicados. Es un desastre, pero sí, a ver, como mencionó el compañero, uno tiene que pasar por diferentes, si querés, situaciones o empezar a formarte para poder dar lo mejor de uno, toda la experiencia y todo lo que uno pudo aprender en el sector privado o en la vida y dedicarlo a esto. Parece que no está. Su única prioridad es hacer videos de TikTok, cocinando y paseando con su mujer. No sé, la verdad yo no entiendo para qué se postuló a un cargo en el cual no cumple las funciones. Con respecto a la seguridad, la verdad que en la ciudad de Buenos Aires es preocupante. Mirá lo que pasó, el triple femicidio que pasó. ¿Y eso de dónde se origina? De acá en la ciudad de Buenos Aires, de la 1114. Ojo ahí. Entonces, la semana pasada en Flores se estaban manifestando un montón de vecinos y fue la policía a reprimir ahí. Se fueron corriendo igual, ¿no? Pero mirá la falta de timing, la falta de tacto que tienen. Es no conocer la ciudad que gobierna y no conoce a los vecinos que está gobernando. Sí, esa distancia, ¿no?, tan importante provoca desórdenes en toda la línea. La legislatura es ingobernable. Hay un lado B del poder de la ciudad de Buenos Aires y no les digo la legislatura que viene. La legislatura que viene aún es peor para Jorge Macri y sus últimos 2 años de mandato. Lo felicito si logra algún consenso para sacar leyes. Porque exactamente, por ejemplo, los contrapesos, ¿cuáles van a ser? Vas a tener después de un montón de años al peronismo como primer minoría consolidada, con 20 legisladores, y después repartido en una especie de balcanización, en un homenaje a Marical Tito, por el resto de Libertad Avanza, pero los pro de un lado, los pro del otro, Larreta, algo de izquierda, algo de radicales. Justamente da la sensación en la ciudad de que lo que se venía dando hace 16, ya casi 18 años, que era un partido con determinados aliados, pero un partido como el PRO, digamos, ganando elecciones y gobernando, da la sensación que está llegando un momento difícil para la próxima elección, que tal vez sea un fin de ciclo, por lo menos en los términos en los que venimos conociendo al PRO, ¿no? Que hoy el PRO ya no representa lo mismo que venía representando hasta ahora. De hecho, los principales referentes del PRO, los que fueron candidatos a presidente, hoy no están en el PRO, ¿sí? Hace 2 años, tanto Horacio Rodríguez Larreta como Patricia Bullrich ya no están en el PRO. Tal vez se abra la posibilidad en la ciudad de que otra fuerza política o otra coalición se presente y gane la ciudad. ¿Cómo ven al peronismo en ese escenario? ¿Qué tiene que hacer también el peronismo
como para presentarse como una alternativa superadora en un nuevo escenario donde ya no está tan claro quién va a ganar. No es un trámite, digamos, la elección del 27. Bueno, acá me remito a lo que comenté hace un rato. Necesitamos una discusión profunda. ¿Qué modelo de ciudad queremos? Y ¿cuál es la propuesta que vamos a hacer? Porque si seguimos con el chiquitaje y si seguimos con la rosquita, me parece que no vamos a enamorar, porque tenemos que realmente enamorar a los porteños. La propuesta tiene que ser totalmente superadora. Entonces, no es parecernos a ellos. Nosotros claramente somos diferentes. Y como somos diferentes, tenemos que mostrar una ciudad diferente. Tenemos que mostrar que no anunciamos una línea de subte meramente por una cuestión electoral. Tenemos que presentar el proyecto. Bueno, el proyecto de subte está desde 2001 parado, pero ya quedó obsoleto porque quedó viejo, entonces tenemos que tener una rediscusión de eso. Yo vengo trabajando y vengo estudiando el tema del transporte, por ejemplo, en la ciudad de Seúl, que es una metrópolis gigante que a nosotros nos supera casi en 10 veces en cantidad, en dimensión del sistema de subterráneos. Y es por ahí, todas las metrópolis del mundo, lo que avanza y lo que crece son los subterráneos. Entonces tenemos que agilizarle y mejorarle la calidad de vida a todos los vecinos. Con los recursos que hoy cuenta la ciudad se puede hacer, sin tener en todo caso al principio un proyecto muy ambicioso, ir de a poquito, pero ir avanzando. ¿Qué avanzamos en estos últimos años en la Ciudad de Buenos Aires? En nada. Entonces, estas discusiones las tenemos que dar. Los que tenemos ganas, los que queremos que esto cambie, lo tenemos que dar. Entonces, me parece que ese es el comienzo. Después, tomaremos los mejores proyectos, las mejores ideas y lo implementaremos. Nosotros ejecutamos. Somos hombres y mujeres que ejecutamos lo que pensamos y lo llevamos a cabo. No es una cuestión meramente enunciativa porque suena bien. Entonces me parece que es por ahí empezar a mostrar realmente que una ciudad diferente se puede. Porque finalmente para hacer el subte hay que tener la tuneladora, mandar la máquina y... Sale 100 millones de dólares el kilómetro de subte. Pero no lo veo tan difícil. No, hay que designar las partidas presupuestarias, hay que organizarse presupuestariamente, destinar el recurso. Pero si hacemos 1 kilómetro por año, 1 kilómetro, no digo mucho, en el momento, porque vivimos en constante crisis. 1 kilómetro, 2 kilómetros por año. En una gestión hiciste 8 kilómetros. Y te puedo asegurar que terminaste, hay un montón de líneas, por ejemplo, la llevas hasta Liniers. Sí, es raro que no haya subtes, uno que gire por la capital, como en París, digamos. Hay cosas que vos decís, che, ¿quién está gobernando esto? Pero perdimos, hace 18 años que venimos perdiendo el tiempo, todos los vecinos. La pérdida de chance, la pérdida de oportunidad que tenemos todos los porteños, después de esta desilusión del PRO, durante 18 años, que lo único que hicieron, ¿sí?, es hacer negocios, porque vamos a decir la verdad, lo único que están haciendo es vender mobiliario público, inmuebles públicos. Me parece que no es por ahí. ¿El PRO se quedó sin ideología o nunca la tuvo? Se quedó sin negocio, me parece. Se quedó sin negocio. Sí, o sea, una cortita con relación al peronismo en la pregunta anterior. En cualquier dirigente peronista de cualquier ciudad, provincia del país, pueblo, donde quieran, creo que entiende que tiene que ser un fenómeno de poder. Más que cualquier otro partido, o sea, sí, por ADN, sí, sí, por capacidad de transformación o búsqueda de esa transformación. Eso es, o sea, no conozco ninguna discusión de poder que se da a los besos y a los abrazos, ¿no? Entonces uno tiene que tener ahí una pulsión de poder que el peronismo de la ciudad no se le ve hace muchos años, y en estas rosquitas y en estar cómodo en los cargos de ser opositor, sí, para ganancia de unos pocos, tenés gran parte de la respuesta a la pregunta, creo yo. Sí, por ahí se puede aclarar más todavía. Bueno, haces un poquito así, te das El cuenta. peronismo no busca triunfar en la ciudad, sino que busca mantener los kioscos que tiene hasta ahora. Pasando, te lo dijiste vos, pasando a PRO, y al PRO tiene un desafío enorme. El PRO nace con mucha fuerza, irrumpe en la escena, se encuentra con demasiado poder, a mi juicio, en el 2015, eso que lo desbalancea. Hablo de una mirada de proceso, ¿no? En el 2015, recordemos, además de retener la ciudad con la reta en ese caso, la triple corona de Vidal en provincia de Buenos Aires y Mauricio Macri a nivel nacional. Bueno, no tenían estructura, no tenían gente, salieron a pedir prestado, tuvieron que abrir, tuvieron que negociar y demás.
no fueron capaces, porque fueron años difíciles, de poder gestionar ese proceso y se vuelve a reducir a la unidad de la Ciudad de Buenos Aires, que hasta el momento subsiste, pero recuerdo que la última elección, también legislativa, sacó nada a lo Sí, que sí. sacaba el PRO en votos. Nada, y quedó tercero, cómodo tercero, cómodo y bastante fuera de la discusión. Y lo que no se le ve al PRO es reflejos, aún siendo un partido más nuevo que el peronismo, que el radicalismo, no se le ve estos reflejos de los agregados y de los proyectos colectivos para dar el paso siguiente si quiere subsistir, seguir discutiendo, etcétera. Porque también estamos en la democracia, no va a ganar siempre el mismo, ¿no? No, Así claro. funciona. Pero, ¿qué pasa? Que si perdés no existís más, es como, está en esta dinámica loca y ansiosa en la que estamos viviendo, que es una trampa. Ahora, ¿qué es lo que viene en estas próximas semanas a nivel nacional, a nivel económico? ¿Cómo lo tenemos que entender nosotros que vamos al súper, compramos un pollo, lo hacemos al horno, compramos unos tomates, una lechuga y tenemos que seguir comiendo porque hay que seguir comiendo? Un momento ¿Qué es lo que de viene? gran volatilidad. Gran volatilidad. Hoy todas las industrias, todos los rubros, cualquier tipo, desde el comercio chico, grande, empresas chicas, grandes, no facturan. No facturan. Entonces vamos a vivir un momento de mucha zozobra como sociedad. Cada vez va a aumentar el dólar y es lo que estamos viendo. Toda la parte financiera y económica está crujiendo por todos lados. Y en la micro nosotros nos vamos a estar muy afectados en esto. Entonces guarda en las semanas que estamos por vivir. Y lo que sí estoy avisorando es un gran triunfo del peronismo a lo largo y ancho del país el 26 de octubre. Creo que en términos de metáforas, la turbulencia le aplica perfecto Más que turbulencia es esto. a estas 4 semanas, y cuando estás por tomar un vuelo, entre las cosas que te dicen antes de despegar es cómo es el procedimiento de un aterrizaje de emergencia, ¿no? Sí. Y cómo te tenés que poner para ver si zafás. Es difícil Cuando se zafar, cae el pero avión somos todos religiosos. es para ver si zafás. Bueno, sin ánimo de ningún tipo de barbaridad, pero realmente lo que a mí me preocupa hace muchas semanas es que el gobierno perdió la agenda, quiso instalar este fin de semana que recuperó la agenda y no la recuperó. ¿Por qué digo no la recuperó? Cuando vos hablas de Fondo Monetario, el Tesoro de Estados Unidos, la deuda externa, queda lejos, queda lejísimo. La persona que ahora está esperando fastidiada porque el subte se demoró un poquito la frecuencia, no está pensando en Scott Bessent y lo bueno que ahora vamos a tener esta tranquilidad que ya vimos hoy que no es tal, de la plaza financiera en relación a mi día a día. Esa gente está preocupada por el déficit de transporte público, porque los precios siguen aumentando a menor velocidad, pero siguen aumentando, no dejó de haber inflación. Hay una inflación reprimida. Hay una inflación reprimida muy grande, hay un indicador que ya no explica, estamos queriendo entender la era espacial con la carabela de Colón, digamos, con algunos indicadores que tenemos, hay que actualizarlo. El propio INDEC lo está diciendo y lo está pidiendo a gritos, porque ya empieza a quedarte ridículo en algunos aspectos. Sí, sí. Y vamos a tener semanas muy complicadas, y yo veo que el gobierno sigue siendo incapaz en dar, el que tiene que dar vuelta el escenario y la tendencia es el gobierno si quisiera ganar, ¿no? Y vemos que no tiene ni el mínimo reflejo entre sus candidatos, entre el propio presidente, entre el discurso y entre el escapar. Fíjense que cada vez que hubo momentos complicados tuvimos un presidente que escapó. Se va al exterior, va a 92 no estamos todavía en 600 días de gobierno y 92 días el presidente no estuvo. Por supuesto que una parte de la obligación del presidente es viajar, conseguir cosas por el país, negociar. Obvio, no estoy diciendo que eso esté mal, pero cuando uno analiza las agendas del presidente, le dieron el premio Chamigo para los que somos futboleros cuando éramos chiquitos, le dan el premio Chamigo de una manga de gente que no tiene ningún tipo de respeto ni académico ni institucional en el exterior, diciendo que es el economista de la galaxia. Bueno, qué sé yo, está bien, pero ¿y dónde están las inversiones, las reuniones productivas? Una foto con el presidente de una de las principales potencias del mundo
gestionada por el propio equipo en una carpeta donde imprimís una comunicación Que se la dio él. que se la dio él en una Twitter. red social que además de la cual es dueño el presidente de Estados Unidos, ni siquiera es en las más famosas. El presidente de Estados Unidos no habla por X, habla por otra, Truth Sí. Social se llama. Bueno, ¿Ustedes creen que el mercado ya Un montón. le dijo desconfío y ya está? El Nosotros- campo. Sí. Estamos en un momento de final entonces. Con respecto a las retenciones que hubo, que 7 empresas se hicieron un festival. Yo la semana pasada tuve un llamado de una amiga de Nueva York, que está en Wall Street, una amiga, una persona muy importante en Wall Street. Y lo que me dice, che, tu presidente está acá, está acabado, me dice. ¿Cómo está la Argentina? La estamos pasando mal. Y dice, no, van a tener momentos más difíciles. como la democracia es amplio y no es solo un fenómeno electoral, así como los ciudadanos y ciudadanas votamos cada 2 años, más o menos por ese tiempo, Sí. hay actores dentro de la democracia que votan más seguido. Bueno, los actores en una economía tan compleja como la de Argentina, tan dependiente, esos actores financieros también votan. Sí. Votan o se abstienen. Cuando se abstienen es cuando no ponen el dinero en tu economía porque, Pero vos pondrías plata acá. bueno, Si no- pero se abstienen de esa manera y después votan con un día como hoy, por ejemplo, como varios de las semanas anteriores, en donde se te dispara el dólar, en donde se te dispara el riesgo país, en donde los amigos del extranjero ven y dicen, che, tan mal, ustedes se dan cuenta que están mal, ¿no? Pues se los ve mal, ¿viste? Como es eso. Sí. Y bueno, esa es la preocupación, porque vivimos acá, tenemos familia acá, amigos acá, la gente que queremos acá. Bueno, evidentemente Estoy todo esto preocupado. surge. Sí, me da la sensación que lo que es primero un problema netamente económico, que también surge de la falta de política de este gobierno, ya hoy pasa a ser un problema financiero, que se suponiera que era el rubro que mejor manejaban. Y ahora en un mes tenemos las elecciones, donde va a ser un problema en todo caso con la gente manifestándose por una o por otra opción. ¿Cuál va a ser la respuesta que va a dar el gobierno sobre otro cimbronazo en materia electoral, que es el que pronostica la mayoría de los actores políticos, algunas consultoras, y que uno también ve en la calle, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, la democracia tiene un montón de herramientas, empezando por el mismo gobierno que tal vez gestione algunos cambios, haga cambios de gabinete, haga cambios o de política económica. Yo hoy vi al presidente en una entrevista Sí. muy extensa, donde no me dio la sensación de que vaya a producir grandes cambios, que creo que además le echa la culpa de las derrotas a otros, ¿no? El peronismo, el kirchnerismo, los intendentes. Hay una serie de análisis que me parece que, si bien hay algo de cierto, son muy accesorios en una elección. No es el nudo central de por qué el gobierno viene perdiendo sucesivas elecciones en distintas provincias, y especialmente la provincia de Buenos Aires, que tiene un peso enorme a nivel nacional. ¿Milei está en tiempo y espacio? No. A ver, yo vi la entrevista también y me dio esa sensación de que estaba en Narnia. No sabía de lo que hablaba. Entonces, yo sé que está en un momento muy difícil e incómodo, Sí. porque tienen que justificar lo indefendible, pero no salgas. Es un manotazo de abogado también salir, que el presidente a la mañana no tiene que trabajar. ¿Cuál es la agenda del presidente? Hay algo que te explican en medios de comunicación cuando uno tiene alguna exposición pública, es que uno va a los medios en tanto un mensaje a pasar. Claro. Claro. O uno o dos, digo, pero uno va Sí, con sí, una sí. idea y dice, bueno, hoy más allá de que me van a preguntar, me van a pasear por acá, por allá, Pero quiero esto. yo tengo que decir esto y tengo que... No, No calmó los lo que mercados, te dicen los porque- presidentes, ese es el más uno, el mensaje del más uno. ¿Qué aportas vos? Bueno, no se aporta nada, y lo que vemos es un presidente que creo yo que hay que recordarle que es presidente y que ya no está en la campaña, No es en un donde opinador. la comodidad del teorema de Baglini Claro. te permitía Es decir más cualquier panelista barbaridad que porque tuitero. Sí. probablemente estaba lejos. Ahora está al mando del gobierno, y los que votamos y los que votan lo saben. Bueno, estamos llegando al fin del programa, Pablo. Bueno, fue un Programón, un programa. programa compañero. Agradecemos a Operador, la Pablo, marcha, nos tenés que poner la marcha. agradecemos a Pablo Salinas, politólogo, analista político. Muchas gracias a Alejandro Gracias, Alquín, Ale. abogado.
ex vicepresidente de la Cámara Argentino-Coreano de Empresarios. Bueno, casi. Gracias a Radio Sónica, gracias Matías, al operador técnico. Muchas gracias Pablo Rubín, director de Palermo Online. Gracias, Alejandro. Y muchas gracias a quienes nos estuvieron mirando y escuchando e invitarlos a que el próximo martes a las 18 horas nos vuelvan a acompañar. Muchas gracias. Como siempre se hizo corto. Sí, ¿no? Me pasó volando. ¿Ese lo siente? ¿Sí? Mirá. Oh.